personas de forma natural esperamos que las cosas sucedan como nos gustaría que sucedieran, que tengamos el tiempo ideal, que encontremos la gente extraordinaria, que todo esté rico, y a veces esto no sucede. La gestión de las expectativas es una de las cosas más importantes que he encontrado en mi vida, porque ten en cuenta que tenemos expectativas respecto a nuestros hijos, respecto a nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros clientes, nuestra sociedad, expectativas de todo el mundo, y expectativas sobre nosotros mismos. ¿Qué ocurre cuando una expectativa no se cumple? Ocurre algo muy natural, que es la aparición, la experiencia de dolor. Y aquí es donde tenemos que hacer un alto muy importante y muy serio. ¿Cómo se gestiona el dolor? Primer punto esencial. A nadie le gusta el dolor. No conozco, ni creo que conozca en la vida a nadie que me diga, quiero un poquito de dolor en mi vida. Nadie quiere el dolor. Ahora bien, el dolor tiene dos connotaciones. Una, la propia de esa emoción, es decir, esperamos una cosa y no sucede, y experimentamos dolor, nos sentimos traicionados, bien sea por un amigo, bien sea en nuestro trabajo, bien sea por el tiempo climatológico, por lo que sea. Esto es normal, esto es humano. Si no tuviéramos nuestra humanidad, no experimentaríamos dolor. Ahora bien, ¿qué hacemos con este dolor? Con este dolor podemos hacer dos cosas. A mí me gusta hablar de dos vías, la vía del crecimiento y la vía del sufrimiento. ¿Cuál es la vía del crecimiento? La vía del crecimiento es aquella en la que dejas que el dolor te moldee sin rendir el alma. ¿Cuál es la vía del sufrimiento? La vía más ancha, la más fácil de tomar, en la cual nos cargamos de emociones negativas, empezamos a culpar a los demás, empezamos a culparnos a nosotros mismos, de alguna manera no queremos tener ninguna reacción con ese dolor. Pondré un ejemplo. Es como hay unas plantas por ahí muy incómodas que se llaman las ortigas. Si tú tocas una ortiga, tienes una urticaria. ¿Qué pasa cuando te ha picado la ortiga? Que tienes unas ganas tremendas de rascarte. Son casi inevitables esas ganas de rascarte. ¿Qué ocurre cuando te rascas? Que se pone mucho peor. Entonces, lo fácil ante la expectativa no cumplida es metafóricamente ese rascarse. Que ese rascarse no lo quiero, empiezo a buscar culpables en mí mismo, en los demás, etcétera, etcétera. El problema es que esto se sabe que origina el siguiente efecto. Produce una caída de la autoestima y siempre que te vuelvas a acercar a algo que te lo recuerde, automáticamente huirás. El sufrimiento continuado desgasta. Claro, desgasta porque queda imprimido, queda impreso, queda grabado como una pérdida de confianza en uno mismo, como una pérdida de confianza en la vida. Mientras que si uno opta por la vía del crecimiento, sencillamente acepta que eso ha pasado así. Aparta como pueda ese dolor, aparta como pueda esa tendencia a morder el anzuelo, a rascarse después de esta sensación incómoda, y empieza a explorar qué hay de aprendizaje ahí, qué posibilidades nuevas de descubrimiento. Esta es una vía estrecha. Yo cuando he tenido la lucidez de seguirla, he conseguido ver cosas que han superado con mucho lo que había perdido porque las expectativas no se ven cumplidas. Oye, y esto, me vas a permitir la comodidad, pero esto no se puede hacer con el prójimo. Es decir, no puedes aprender del error y del dolor de otro y pensar que también tú puedes aprender algo del sufrimiento ajeno. Eso es una gran reflexión, Javi. Lo que pasa es que a veces los seres humanos vivimos tan atolondrados, tan aturdidos, que hasta que no nos pasa a nosotros ya nos cuesta aprender. Sí. Hombre, es inteligente aprender de lo que sucede a nuestro alrededor para sacar lecciones valiosas que apliquemos a nuestra vida. Pero al final tú tienes que lidiar con tu propia situación. Lo que quieres decirnos, Mario, en el fondo es que no debemos escatimar el fracaso, que no debemos escatimar también el fallo y que ahí podemos sacar mucho bueno también en nuestra vida. Yo no hablaría del fracaso, yo diría que o se gana o se aprende. No, o se gana o se fracasa, si no se gana o se aprende. Algunos de los más grandes descubrimientos que se han hecho en la historia, algunos de los inventos más lucrativos que hoy en día podemos disfrutar, fueron la consecuencia de dos cosas. Primero, de un error, y segundo, de una persona inasequible al desaliento.
que fue capaz de acercarse a esa experiencia dolorosa, apartando todo sentimiento de culpabilidad, todo sentimiento de desesperanza, todo sentimiento de frustración, mirar al error a la cara y preguntarle ¿qué tienes que enseñarme? Han salido cosas espectaculares de ahí. ¿Y todos estamos preparados para convertir ese dolor en crecimiento? Todo depende, María, de la actitud, es decir, de cómo nos posicionemos frente a ello. Es decir, esto es un acto de fe. ¿La fe qué es? ¿La fe es un acto del entendimiento? No haría falta fe si yo lo viera. Es un acto de la voluntad. Yo elijo creer. ¿Cuál es el regalo de la fe? Que al final se te permite ver lo que primero has creído. Joder, que dices tanta cosa, Mario, que hay que apuntártelo y luego meditarlo. Es que haces muy buena está muy bien, está muy bien, normal que sea. Está muy bien. Estaba pensando yo precisamente en la oportunidad que tenemos muchas veces de crecer ante esas expectativas que no son cumplidas, pero todo tiene un proceso, Mario. Es decir, en un principio es normal que nos rebelemos ante eso, que pasemos una época de mosqueo y de rebeldía general. Absolutamente. Yo suelo decir que si habláramos a los demás como nos hablamos a nosotros mismos no tendríamos ni un amigo. Es decir, cuando cometemos un error y caemos al suelo, muchas veces la primera persona que nos ataca, la primera persona que nos agrede, la primera persona que nos critica, somos nosotros mismos. No necesitamos, cuando estamos en el suelo, ningún dedo que nos apunte. Necesitamos una mano que nos ayude a levantarnos. Hay que entender esto exactamente como tú lo has dicho, Javi, como un proceso. Esto no es un evento que sucede. Es un proceso donde cada día vas mejorando un 0,1% en algo y al cabo de 3 años has mejorado un 100%. Esa filosofía me gusta, la repite Mario Alonso Puig en varias ocasiones, que esos pequeños pasitos que al final acaban dándote la vuelta como un calcetín. Sí. Imaginaros que fuéramos olas. Una ola que tiene un nivel de conciencia elevado sabe que está hecha de mar. Y por tanto ve a otra ola, sea más alta, más baja, más ancha, más delgada, y la reconoce como de la misma naturaleza, y por tanto sería absurdo que tú atacaras a algo que es de tu misma naturaleza. Pero ¿qué pasaría si la ola se hubiera olvidado de que está hecha de mar y solo se fijara en su forma y dijera yo soy una ola y tú eres una ola diferente y no hay nada que me una a ti en la distancia? Ese momento que no se sabe cuándo se originó es cuando... surge en el ser humano la creencia que creemos que hay, que es, o entendemos que es la más profunda, que anida en el ser humano, y que es el ego. El ego es una creencia de enorme profundidad en la separación. Cada ola se ve separada del resto. Por tanto, si tú, otra ola, desapareces, te estrellas con una roca, ¿qué más me da? Si tú eres distinta a mí. De ahí nace el egoísmo, el ensimismamiento, el centramiento exclusivamente en uno. Pero si yo reconozco que tú, ola, vas a estrellarte contra una roca, pero entiendo que tú y yo somos unidad porque somos océano, ya me importa y jamás te podrá hacer daño. Esta creencia se genera muy pronto en el ser humano, probablemente va de generación en generación y nacemos con ella. Y tiene un arraigo importantísimo a nivel del cerebro. Cuando somos niños,
al sentirnos aislados, aunque vivamos en una familia y vivamos en un entorno cultural, al sentirnos aislados, al sentirnos en peligro, al sentirnos indefensos, cualquier experiencia que tengamos de pequeñitos, que incremente esa sensación de pequeñez, de aislamiento. De miedo, de impotencia, va dejando un recuerdo probablemente en ciertas regiones del cerebro, fundamentalmente en los núcleos amigdalinos. ¿Qué ocurre? Que cuando somos mayores eso está ahí, y vamos a un sitio, vamos a una fiesta, nadie nos hace ni caso, y ese no sentirte aceptado inmediatamente produce un disparo en esas estructuras cerebrales. Vamos a un sitio, encontramos la incertidumbre, no sabemos cómo controlar, ¡cha!, se vuelve a disparar la pistola. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando se dispara este trigger, cuando se dispara esta pistola, este gatillo? Hay cambios muy profundos. Y el primero, como os he comentado, es que ciertas áreas del cerebro, la amígdala, ciertas áreas del hipotálamo, el hipotálamo lateral, se ponen en marcha y dan lugar a una reacción de alarma. Fijaos, no digo de alerta, no digo de alarma. Cuando esta reacción de alarma se produce, estamos probablemente ante el origen de la violencia, porque sale la bestia que hay en nosotros, sale Mr. Hyde. Y Mr. Hyde en ese momento se siente aún más ola separada del resto, más amenazada, y necesita tener poder, control. Someter. Pero esto no es porque el ser humano en su núcleo no tenga bondad, verdad o belleza. Es porque vivimos a nivel de una creencia muy instalada que es el ego, donde cada ola no se siente parte del mar. Cuando las personas somos violentas, es porque tenemos miedo y porque sufrimos. Detrás de todo acto de agresividad hay una persona que sufre y que muestra su sufrimiento, curiosamente, haciendo sufrir a los demás. Otra cosa importantísima que me encantaría compartir con vosotros: cuando se activan los centros de alarma en el cerebro, en la amígdala, en el hipotálamo lateral, se desconecta por completo o casi por completo las áreas más importantes del cerebro humano para pensar con claridad, para tomar buenas decisiones, para aprender, para ser creativo. Es decir, las áreas de la inteligencia se desconectan. On, el sistema de alarma; off, el otro. El budismo no es una religión en el sentido habitual que utilizamos, aunque religión viene de religare, que es volver a unir lo separado. Es una filosofía.
Y los budistas, Sakyamuni Buda, el príncipe Gautama Siddhartha, fueron grandes y son grandes investigadores de la mente. Yo he tenido algunos maestros budistas que me han ayudado a entender aspectos de la mente. Y fijaros qué interesante, su receta, su camino en 7 pasos para ir reduciendo el poder que esa creencia tiene en nosotros. No te sientas ofendido. Libérate de la necesidad de ganar. Libérate de la necesidad de tener razón. Libérate de la necesidad de sentirte superior. Libérate de la necesidad de tener más y más. Libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Yo soy mis logros, yo soy mi estatus, yo soy mis títulos académicos, yo soy no. Tú eres mucho más que eso. Sé amable, pues, Platón, sé amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla. Si cada persona fuera un libro, nos daríamos cuenta de que la historia de su interior es mucho más valiosa que la portada.